Estaba compartiendo una palabra que originalmente la había grabado en audio. La compartí con algunos pastores, ministros, líderes, pero también el Señor me ponía que la hiciera por medio de video, y hoy la compartí y espero que mucha gente esté escuchando este mensaje, esta palabra, no porque la doy yo, porque no viene de mí, viene de parte del Señor. Y quiero hoy nuevamente enfatizar, porque el Señor ha estado hablando muy fuerte, ha estado hablando muy específico referente a eso, y ha estado poniéndome no sentires, porque no se trata de sentir, no se trata de pensar, no se trata de emociones, pero el Señor ha estado poniendo mucha palabra. Y hoy en la mañana el Señor en la madrugada no me daba palabras, sino me daba un sueño. Y yo quiero ampliar un poquito, antes de poder tomar la palabra, quiero ampliar un poquito el sueño que el Señor me daba en la madrugada. El Señor me hacía verme en la iglesia, ¿verdad? Nuevamente en la iglesia. Y hemos estado hablando de cómo será, cómo irá a ser, qué restricciones irán a haber. Pero el Señor me mostraba que la iglesia estaba llena, que la iglesia había muchos niños, que había muchos jóvenes y muchos adultos, y que muchos hombres y mujeres que se han retirado de la iglesia iban a estar ahí. El Señor me mostraba eso. Y me mostraba en un tiempo en la iglesia central de nuestra iglesia. Y no sé si está mi pastor Alberto, la pastora Wendy, los pastores de Visión Cristiana están ahí conectados, porque me gustaría que escucharan esto. El Señor me llevaba a la iglesia central en mi pueblo, en Valle de Ángeles. Y yo miraba, cuando yo entraba a la iglesia, estaba entrando a la iglesia, miraba una cantidad enorme de niños, miraba una cantidad enorme de jóvenes y adultos ordenados, puestos como en una mesa, como de comedor, pero mucha gente. Y yo llegaba, y ojo con esto, algo que quiero recalcar: cuando yo iba a entrar a la iglesia, me miraba mi camisa, y yo miraba que en mi camisa habían algunas manchas como de comida. Y otro pastor amigo me limpiaba esas manchas y me decía, te manchaste la camisa, y me limpiaba, y yo iba muy vestido, muy ordenadito, pero llevaba una mancha en la camisa. Y entonces cuando yo entro a la iglesia, miraba a los niños, miraba a los jóvenes y los adultos esperando, ansiosos, recibir la palabra. Pero miraba que en las mesas había bastantes frutas, y específicamente, no todo tipo de frutas, habían uvas, habían arándanos, habían cerezas, habían frutas de las cuales se hace vino o se hace jugo, literalmente. Y entonces cuando yo miraba, entraba, los niños comían uvas, y yo les preguntaba, para empezar, le preguntaba a uno de mis hijos que estaba ahí en la entrada, y yo le decía, hijo, ¿quién los ordenó así? ¿Quién los puso así? Y me decía mi hijo, el pastor Alberto. El pastor Alberto es nuestro pastor general. Él me decía, él nos ordenó así. Ah, qué bien. Y me decían los niños, él también nos dio frutas, dice, nos dio uvas, nos dio arándanos, y estaban comiendo, porque en las mesas había ese tipo de frutas. Y me llama la atención eso, porque eran frutas de donde se hace jugo, se hace vino. Entonces yo les decía, bueno, si ustedes también están comiendo esa fruta, yo también me voy a tomar mi jugo. Yo sacaba un bote de vino. Aquí hay una marca, o yo creo que mucha gente conoce esa marca, la marca Welch de jugos. Entonces yo tomaba ese jugo. Y empezaba a predicar la palabra, pero antes yo le decía, vamos a orar. Y me llamaba la atención otra cosa, que cuando yo empezaba a orar, yo decía unas palabras y los niños repetían otra palabra. Yo decía, Señor, ayúdanos, y ellos decían, para ayudar a otros. Y yo decía, Señor, cámbianos para cambiar a otros, decían los niños. Restáuranos para restaurar a otros. Y eso me impactó muchísimo, ese sueño en la madrugada.
Y después en mi oración, en el devocional, yo le decía al Señor, Padre, revélame qué significa esto, qué significa. Y yo le decía al Señor, ¿qué significa para empezar la camisa, la mancha en la camisa? Y el Señor me hablaba y me decía, eso es lo que yo necesito, que todavía se quite de los pastores, se quiten de muchos cristianos las manchas y las arrugas. Y el Señor me decía, cuando sean quitadas las manchas y las arrugas, entonces yo me manifestaré. Y me llevaba de nuevo al sueño, porque en el sueño, en el lugar donde era el altar de la iglesia, también habían frutas de ese tipo, habían uvas, habían arándanos, y yo me paraba en ellos y literalmente los deshacía y salía jugo, salía vino de esas frutas. Y eso me llama la atención, y me decía el Señor, yo traeré una nueva unción a los ministros, una nueva unción a todos los que crean en mi nombre, a los que realmente me reconozcan a mí como el único y gran Dios. Y entonces yo le oraba en la madrugada, en la mañana, y yo le decía al Señor, dame otra palabra, Padre, dame otra palabra bíblica, dame otra palabra, Señor, no quiero pensar que humanamente, no quiero decir nada humanamente. Y el Señor me llevó a esta palabra y yo quiero compartírsela de nuevo. Si usted tiene su Biblia ahí, le voy a pedir que me ayude a leer esta palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 23, óigame bien, el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo. Vamos a leer Jeremías 23, capítulo 23, versículos 9 en adelante. Dice la palabra del Señor así, y esto me confirmaba una vez más lo que el Señor ha estado hablando. Y dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición de la tierra, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote, mire, aquí no solo habla de los profetas, habla de los pastores, le habla a los sacerdotes, a los hombres de Dios, a los ministros del Señor. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay maldad, dice Jehová. Oiga esto. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay su maldad, dice Jehová. Y el versículo 12, por tanto su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras, en fornicación, las manos de los malos. Oiga esto, en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos: contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Y 16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas o de los sacerdotes que os profetizaron y os alimentaron con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Hermanos y hermanas, esta palabra me vuelve a confirmar una vez más que el Señor está queriendo, está tratando de transformar
no solo la humanidad. Estas cosas que están viniendo no es castigo para la humanidad. Es incluso trato para nosotros los pastores, los líderes, los cristianos que hemos muchas veces, y me incluyo, hemos vivido una vida no grata delante del Señor. Me incluyo yo y soy el primero en pedirle perdón al Señor y en ponerme a cuentas con Él y en decirle: Señor, ¿cómo hemos caminado? ¿Cómo hemos andado? ¿Cómo hemos dirigido? ¿Cómo hemos animado? Para empezar, y no solamente a los pastores, a los padres de familia, a las madres que quizás no tienen su esposo, pero ellas dirigen sus hijos, a los padres de familia que sí están en la iglesia. Tenemos gran responsabilidad de cómo guiar a nuestros hijos y a los que están cerca al camino de Dios, pero al camino verdadero, a la adoración genuina, no de labios, sino de corazón y con integridad delante del Señor. Y esto nos hace y nos debe hacer reflexionar de qué manera hemos estado dando la palabra. La hemos estado dando humanamente, la hemos estado dando acomodada, la hemos estado compartiendo de manera suave, de manera que no se enoje, que no se dañe, que no se vayan de la iglesia. Quiero decirle, hermano y hermana, esto el Señor quiere que termine. El Señor quiere que nos llenemos, no de mosto, que nos llenemos de su unción, que nos llenemos de su vino, para poder compartir, predicar y dar la palabra genuina, la palabra verdadera. Que cuando haya motivación, sea motivación. Que cuando haya palabra de esperanza, sea palabra de esperanza. Pero cuando haya exhortación, que también demos la exhortación. Pero los primeros en tener que exhortarnos y los primeros en tener que revisar cómo estamos viviendo, somos nosotros, los predicadores, los que predicamos, los ministros, los líderes que estamos dando la palabra. Porque entonces, haciendo eso, revisando eso, arrepintiéndonos, humillándonos delante del Señor, entonces Él vendrá. Y el Señor me mostraba en la mañana, vendrá nuevamente y abrirá su casa, abrirá la casa donde van sus ovejas, la casa donde Él tiene su rebaño. Y ese rebaño tiene que ser cuidado por los pastores, tiene que ser cuidado por los ministros. Ahí van sus ovejas y el Señor quiere que sus ovejas sean bien cuidadas, pero también quiere que sus ovejas sean obedientes, que sus ovejas sigan la voz de su pastor, que escuchen la palabra y la atiendan. Entonces, esto nos confirma una vez más y nos hace entender y nos hace saber que Dios quiere tratar con nosotros los cristianos y quiere prepararnos. ¿Sabe para qué quiere prepararnos el Señor? Para llevarnos a la nueva Jerusalén, para llevarnos a ese reino eterno con Él. Quiere santificarnos, quiere purificarnos, porque al reino de Él no entra lo impuro, no entra lo injusto, no entra la soberbia, no entra la altivez, sino la humillación, la humildad, la santidad. Así que, hermanos, yo quiero que meditemos en esto y le preguntemos al Señor cada uno, aún los niños, pregúntele al Señor: ¿tú estás agradado conmigo? Señor, ¿tú estás alegre conmigo, Señor? La Biblia menciona que hubieron hombres que dice que Él caminó con ellos y ellos caminaron con Él de la mano. ¿Será que estamos caminando con el Señor, niños, jóvenes? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Estamos viviendo en su palabra o viviendo la palabra o solo la estamos escuchando? Muchas veces nos convertimos en oidores olvidadizos porque oímos en el momento y nos alegramos y nos emocionábamos cuando el pastor gritaba o cuando el pastor decía algo emocionante. Aplaudíamos y gritábamos y decíamos amén, aleluya. Pero ¿qué pasaba después del mensaje? ¿Qué pasaba al salir de la iglesia? ¿Qué pasaba el día lunes después de que el domingo habíamos ido a la iglesia? ¿Qué pasaba el martes, el miércoles? Muchos
esperaban hasta el siguiente domingo para ir a la iglesia. ¿Y qué hacían durante la semana? ¿Cómo vivían durante la semana? ¿Afanados? ¿Turbados? ¿O simplemente acomodados? Pero hoy ya no es así, hermano. El Señor quiere hacer grandes cosas con la iglesia, con su pueblo. El Señor quiere hacer las últimas cosas en este tiempo. Óigame bien, las últimas cosas, las últimas obras el Señor las quiere hacer con su iglesia, pero Él quiere que la hagamos de manera santa, de manera limpia, de manera pura, para preparar esa plataforma que está siendo ya preparada para su venida, para ese reino milenial, para esa eternidad con Él. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están preparados? Porque vendrán turbulencias, el diablo no descansará, y ahora más que nunca el diablo traerá espíritus engañadores, espíritus perturbadores, que querrán doblegar y querrán tratar de convencer y de botar y de pisotear a los cristianos. Este es el tiempo donde los demonios trabajarán mayormente. El enemigo envía huéspedes, potestades, gobiernos espirituales, demoníacos, para poder tratar, para poder derribar y para poder hacer que el cristiano caiga y no se levante. Pero es aquí donde tenemos que levantarnos. Es aquí donde tenemos que ponernos a cuentas con el Señor y decirle cómo he estado caminando, cómo he estado viviendo, cómo he estado siendo mi vida cristiana. Y si hay algo que el Señor nos corrige y el Señor nos habla, corrijemos. Pidámosle perdón al Señor. Humillémonos delante de Él para que Él sea exaltado. Y cuando Él sea exaltado y cuando lo miremos a Él como el único Dios, como el único Salvador, como el único Redentor, el único Perdonador, y lo miremos como el único Rey, entonces Él nos habilitará. Habilitará nuestras manos, habilitará nuestros pies, nuestra boca mayormente, porque hemos estado sirviendo con todo, pero el Señor nos habilitará más, nos dará mayor fuerza, mayor unción, mayor poder será derramado, porque la Biblia lo dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero eso va a ser cuando seamos llenos del Espíritu Santo. Yo le animo, hermano, le animo, hermana, a que podamos hacer eso, a que podamos someternos a Dios, a su palabra, y vivir una vida consagrada, plena delante de Él. ¿Para qué? Para que podamos gozar de su presencia y podamos vivir una vida armoniosa delante del Señor. Quiero ahorita